Aquí tengo D, aquí tengo A, aquí tengo C, aquí tengo B y por aquí tengo E. Vamos a suponer lo que hemos colocado sus valores. Tenemos 2, 4, 6, ¿no? 6 caracteres. Entonces aquí debo tener 6 caracteres y bueno, lo cerramos. Entonces esto va a quedar así. El proceso, el procedimiento en todo caso, es que tengamos la posibilidad de que estos valores, eso es mi entrada, y espero una salida que esté totalmente ordenado, ¿no? Pero una salida que esté totalmente ordenada. Entonces, para efecto de explicación, ¿ya? Lo vamos a colocar de la siguiente forma, ya para que se vea mejor. Este cat lo voy a colocar separadito para que podamos mirarlo. Entonces vamos a decir aquí lo siguiente, esta es nuestra F, esta es nuestra D, esta es nuestra A, para que lo podamos ver mejor. Pero no es que tenga espacio en blanco, es para que se logre visualizar en todo caso. Entonces por aquí vamos a decir que tenemos los índices, porque se vea mucho mejor cuando lo expliquemos. Entonces este va a ser el 1, este va a ser el 2, para que no se vea así 1, 2, 3 seguidos, digamos, ¿no? Para que ustedes lo vean mejor. Pero la cadenita es como hemos visto ahí en entrada. Entonces vamos a suponer que esto va así. Entonces estos son los índices, así como trabajamos, como hemos venido ya visualizándolo en cada uno de ellos. Entonces estamos prácticamente viendo que nuestro primer carácter al elemento que corresponde, fíjense, los elementos que corresponden, tienen prácticamente, ya tienen, fíjense, los valores que ustedes están observando. Entonces, la idea, o sea, si yo miro esto, mi salida es que tiene que estar ordenado de forma ascendente. Entonces, mi cadenita debería visualizar ordenado A, B, C, D, E, F. A eso quiero llegar. ¿Entienden? Esto es como una caja negra, ¿no? Yo sé la entrada, sé la salida, pero lo que tengo que ver es cómo ya hago el proceso para que pueda alcanzar lo que queremos prácticamente lograr. Pero está introducido así F, D, A, C, B, E, pero quiero esta de mi salida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces, lo primero que van a hacer, como dice aquí, voy a utilizar el método de burbuja. Hay muchos métodos de ordenación, ¿ya? Hay bastante. Por ejemplo, otros, aquí lo vamos a poner aquí mismo, otros, está el método de selección, está el método de inserción, está el método de shell, está el método de quick sort. Normalmente esto lo hacen en programación, uno hace una evaluación incluso, ¿no? Pueden hacer con 100,000 datos y pueden evaluar y saber, a ver, esto lo trabajan con, por supuesto, con array, con arreglo, con vectores. En un vector yo puedo tener 100,000 datos. Y digo, a ver, en burbuja, ¿cuánto tiempo tardó? En selección, ¿cuánto tiempo tarda? Y de todos los métodos que se ven, prácticamente el más rápido es el método de quicksort. Pero también van a ver ustedes de que en la parte lógica incluye otro tipo de conocimiento. Por ejemplo, aquí, para hacer el método de quicksort, entra recursividad. Entonces, esa palabra de recursividad de repente es muy nuevo para ustedes, pero esto se va progresando a medida que se va trabajando con la programación. Va a llegar el día en que ustedes van a hacer programas recursivos, entonces fácilmente ustedes van a entender cómo el método de quicksort funciona bajo ese escenario y van a ver de que la ordenación es mucho más rápido cuando tengo miles y miles de datos para ordenar, pero al final sale ordenado. Así como cuando usted mira Excel, ¿no? Tanto desordenado, utilice ordenar y lo mira en un ratito, en segundo, que ya está ordenado. No importa cuántas filas tenga, ¿no es cierto? Similares a eso, como yo lo hago desde el punto de vista de la programación.
Eso es lo que estamos en síntesis ahorita viendo, pero lo estamos trabajando carácter a carácter, ¿ven? Carácter con carácter para que ustedes puedan ver. Entonces, nosotros estamos haciendo el uso del método de burbuja, que es el más sencillito y está al alcance de ustedes porque lo pueden comprender. Entonces, lo primero que van a hacer, vamos a ir colocando los procedimientos, lo que van a hacer es van a utilizar dos ciclos repetitivos, se llama, ¿no? Dos ciclos repetitivos. Estos dos ciclos repetitivos sirven para poder recorrer. Entonces, dos ciclos repetitivos para realizar el recorrido de las comparaciones. O sea, ese es el propósito. Pasa que vamos a comparar. Entonces, yo necesito obtener mi primer ciclo. Mi primer ciclo, que puede usarlo con lo que usted quiera, cualquier ciclo repetitivo. Primer ciclo comienza en el primer elemento hasta el penúltimo elemento. ¿Ya? El penúltimo elemento. El segundo ciclo comienza en el siguiente. Cuando hablo de siguiente, estoy hablando de un I más 1. Para que lo entienda mejor en ámbito o lógica de la programación. Cuando yo digo el segundo ciclo comienza en el siguiente, es decir, voy a comparar el primero con el siguiente en todo caso, ¿no? Porque no siempre va a ser 1 y 2. Un día va a ser 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 y así sucesivamente. Luego, fíjense, hasta el último elemento esta vez. El último elemento. En eso consiste el primer tipo de avance, de recorrido que va a ser para utilizar este método de burbuja. Segundo, fíjense, como segundo, ustedes deben comparar, y un día entra la parte de comparar elementos, y si es verdadero, intercambiar los elementos. ¿Ya? Entonces yo comparo, y si es verdadero, porque depende, ¿no? Si yo quiero hacerlo de forma ascendente o descendente. Entonces voy a comparar los elementos, y si es verdadero, entonces voy a intercambiar los elementos. ¿Cómo lo intercambiamos? Entonces por acá vamos a comparar así. Entonces sí, voy a decir aquí tal vez lo explicamos un poquito más para que ustedes también lo puedan comprender de la siguiente manera. Este va a ser mi I y este va a ser mi J, considerando que a J le vamos a asignar I más 1. Entonces, si mi primer I es 1, entonces más 1, mi J está valiendo 2 en este momento, ¿ven? 2. Entonces, mi primer recorrido va a ir desde 1 hasta 5, si quieren, ¿no? Porque fíjense, penúltimo elemento. Desde 1 hasta 5. Este de aquí va a ir de 1, para este ejemplo en particular, ¿no? Hasta, fíjense, penúltimo. Entonces va a ir hasta 4. Va a ir, perdón, hasta 5, ¿no? Tengo 6 elementos. Hasta 5, hasta este de aquí, 5. El otro, su inicio va a ser en J, pero para mi ejemplito, miren, para este ejemplito, va a empezar en 2 hasta
el último elemento que va a ser el 6. Más o menos así, ¿ya? Si le vamos colocando los valores. Entonces, de 1 hasta 5 y de 2 hasta 6, de tal manera que yo compare F con D. F con D. Pero F, ¿qué número es? 70. Entonces, cuando yo mire mi F, o sea, eso lo hice un poquito más grandecito. Cuando yo mire este F, es como si mirara así, 70 si bien, 70. Cuando miremos, hay un poquito ahí para que no se vea tan pegadito. Cuando miremos la D, yo miro la D, es 68. 68. Es como si usted dijera, a ver, 70 es mayor que 68. 70 es mayor que 68. Entonces, ¿cómo le digo aquí? Que 70 es mayor que 68. 70 es F, para que lo vean. F es este F de aquí. 70. Y esta D, miren, yo estoy mirando una D, pero como estoy trabajando con ASCII, entonces la D es 68, ¿ven? Por eso le puse aquí arribita para que lo veamos. Eso quiero comparar aquí. Entonces, F es mayor a D, pero tengo que decir su elemento. No hace falta que yo me acuerde, a ver, 70 o 68. Yo tengo que saberlo porque así va a funcionar el ejercicio. Pero aquí lo tengo que colocar en elemento. Se llama cat, mi nombre de cadena. Entonces voy a decir cat sub i, porque quiero comparar ahí, cat sub i, mayor a cat el índice J, índice J, ahí. Entonces, cat sub i es mayor a cat sub j, entonces, aquí vamos a ponerlo nomás como algoritmo, y allá lo colocamos directo con el lenguaje. ¿Por qué lo ponemos como algoritmo? Para que ustedes lo lleven a cualquier lenguaje de programación. Lo único que tienen que colocar son gramática, que incluye la palabra reservada, la sintaxis, la semántica y los analizadores léxicos, para que no tenga error al momento de ejecutar, ya sea navegando en web o ya sea compilando en algún lenguaje. Entonces, decimos aquí cat sub i es mayor a cat sub j, entonces estoy comparando este. En síntesis, miren, si yo digo comparo, tal vez aquí especificar un poquito, este es mi F, porque eso es lo que tengo en la primera posición, y este es mi D, si lo miran, ¿ya? Entonces estoy comparando así, F es mayor a D, entonces aquí, eso sí, ¿no? F no son variables. No es de que F vale 70, pues no son variables, son caracteres. Pero estoy trabajando con el código ASCII. Entonces, en el código ASCII, cada carácter es referenciado por su propio número. Es su número, es un puntero que corresponde al valor de A. A siempre va a ser 65. Todas las configuraciones del hardware, fíjense que cuando avanzábamos ante ASCII, yo le decía presionen al 65. Entonces ustedes sacan A. Presionen al 64. Ustedes ven la arroba. Entonces, el símbolo de la arroba. Entonces, nunca al 64 usted va a ver un Z, por ejemplo. Ya está configurado. Esa es la estandarización y la configuración de los caracteres, no importa en qué idioma se encuentre, pero son patrones y estándares, ¿no es cierto? Entonces, respetando eso, con la misma característica, similares a eso, entonces yo sé de que dentro del código ASCII debo saber, por eso hemos vuelto a repasar en una clase a decirle cómo ustedes pueden ver, ¿no? Entonces, F es mayor a D, yo tengo que saber que mi F vale 70, ¿ven? Y mi valor de aquí, que es D, vale 68. Entonces yo digo, F es mayor a 8 si, dice, comparar el elemento, si es verdadero, nuestro ejemplito es si es verdadero, intercambiar los elementos. Entonces, si es así, debo proceder a intercambiar los elementos. Entonces, para este intercambio de los elementos, vamos a ponerle como un numerito. 3 le vamos a poner, ¿ya? Después de haberlo explicado ahí, porque eso es lo que vamos a hacer después. Lo que vamos a usar aquí es, al igual que hemos hecho en invertir,
vamos a tener una variable auxiliar. Entonces aquí lo que ustedes van a realizar, en todo caso, utilizar, le vamos a colocar aquí, igual, variable temporal o auxiliar, si quieren, una variable temporal o auxiliar para guardar elemento. Quiero guardar mi elemento. Entonces, ahí yo voy a guardar mi elemento, ¿ya? Y una vez que yo guardo mi elemento, fíjense, lo que voy a hacer es asignar al primer elemento, que este viene a ser, mi primer elemento será un katsu-i, y puede valer 1, 2, 3, 4, lo que usted quiera, ¿ya? Asignar al primer elemento el valor del elemento del índice J, del índice J, que como elemento esto equivale a un cat sub J, porque J es un I más 1, viene aquí lo coloqué, es un I más 1. Y finalmente vamos a recuperar, vamos a colocar aquí, recuperar de la variable auxiliar, y asignar al índice de J, ¿no? Entonces, eso significa de que la variable auxiliar será prácticamente en un elemento denominado cat sub J. Entonces, bajo ese esquema, nosotros vamos a poder ver lo siguiente. Entonces, volvemos a hacer la especificación que estábamos acá. Voy a copiar esta cadenita una vez más, ¿sí? Para que lo veamos cómo va a ir realizándose. Fíjense. Entonces, de tal manera que ustedes digan lo siguiente. Van a decir así. Para el primero, dos ciclos, ¿no ve? Dos ciclos, 1, 2, 3. Cuando 3 pasos es suficiente para el procedimiento y proceder a la ordenación. Entonces, utilizar dos ciclos. Mi primer ciclo comienza en el primer elemento. Entonces, mi primer elemento será y le voy a poner acá igual, así nada más, igual, al primero, que es 1, hasta el penúltimo. Como yo le digo penúltimo, n-1 a 0. Ahí. El siguiente, voy a decir para, el siguiente es en realidad, J de aquí, Entonces aquí le voy a decir J equivale al siguiente, pero siguiente le digo I más 1 hasta lo que dice I más 1 siguiente hasta el último. Este era el 1 al 5 y este del 2 al 6 para nuestro ejemplito, para este ejemplo. Entonces, hasta N. Ahí. Luego aquí, y le voy a decir sí, lo que hemos analizado ahí, aquí adentro estaría ya katsu-i es mayor, estoy haciendo ascendente, mayor a cat sub J. Entonces, decimos por acá, ¿no? Entonces, este igual lo dejamos completo si quieren. Dejamos completo. Este es el do, ¿no? Este es el to, este es el do. El to viene a ser la parte de ascendente y el do, el de hacer, ¿no? Sin embargo, este es un if, then. Entonces, estaría acá. Entonces, dentro de estas características,
nosotros podemos observar que tenemos un sí. Si cat sub i es mayor a un cat sub j, entonces estoy haciendo esto, miren, f es mayor a d, entonces yo veo que sí es verdadero, es verdadero. Entonces, en este verdadero, lo que voy a hacer es lo siguiente, miren, aquí, lo que voy a hacer es lo siguiente. Este valor de acá, ¿ya? Este valor, aquí voy a crear en realidad un auxiliar y lo voy a guardar temporalmente esta f, porque como es verdadero, dice, aquí utiliza una variable temporal o auxiliar para guardar elemento. Entonces, este f, lo quiero guardar aquí, en auxiliar. Entonces, como yo le digo en este sector de acá, ¿cómo le decimos guardar? Entonces, le voy a decir auxiliar, voy a guardar en cat sub i. Entonces, lo hacemos de forma dinámica, ¿no? No le colocamos 1 porque este i va a ir recorriendo de acuerdo al número que le corresponde en el índice. Entonces, lo que estoy haciendo es esta f, en síntesis, la f lo estoy guardando de forma temporal. Un momento estoy guardando esto. De tal forma de que en algún momento está guardado, pero miren lo que va a ocurrir por acá. Vamos a continuar. Entonces, como ya fue guardado, ya no estoy perdiendo el elemento que está almacenado en i, en todo caso en cat sub i, porque está completado con el nombre y el índice. Entonces, ya recibimos aquí mismo en i, ya recibimos acá, está listo, fíjense, esto está listo para recibir de donde debo asignar de aquí. Este D lo quiero colocar acá, porque sucede de que el 70 es mayor que el 68, entonces el AD lo tengo que trasladar aquí. Entonces, en ese traslado, yo le digo lo que vale cat sub j, coloque en cat sub i. Entonces, ¿cuánto es que vale j en este momento? J, si i vale 1, j vale 2. O sea, ahorita vale 2. Como esto vale 2, fíjense que como esto vale 2, entonces el valor que está aquí es D. Se lo estoy asignando ahí. Entonces de pronto, fíjense, este lo sobreescribo. Miren, hasta este momento yo tengo así, D. Si yo no lo hubiese guardado aquí, ya se hubiera perdido su valor. Por eso lo tengo que guardar. Entonces en este momento yo tengo D y D. Por lo tanto, no puedo dejarlo así, ¿no es cierto? Le digo, esta F, llévelo aquí. Miren, este F, llévelo aquí. Pero este, ¿cuál es mi valor? Cat sub J, lo he explicado acá. Entonces vengo acá y digo, cat sub J será actualizado, fíjense, será actualizado de esta variable temporal. La variable temporal es out. Ahí será reemplazado. Entonces, si lo seguimos visualizando, lo que vamos a asignarle ahí es la F pero mayúscula, ¿no? Entonces, fíjense lo que le pasó a mi arreglo. Miren, así quedó. En la primer pasada quedó así, de F. Miren, se movió. Entonces, finalmente esto va a terminar aquí. En realidad, aquí termina el fin sí. Aquí termina el fin sí. Lo que quiero que lo observen un poquito también. Aquí termina el primer fin del para J. Y por aquí termina, quiero que la vean bien la estructura, porque eso es lo que funciona en síntesis, ¿no? El fin para I, ¿no? Si nosotros estamos observando que la I está como un ciclo externo y la J está como un ciclo interno, entonces estamos en algún momento observando de que esas características que nosotros estamos visualizando es que primera instancia debería ser recorrida la J. Mire, fíjense. Entonces, en síntesis, para que ustedes lo vean, cuando I vale 1,
J va a pasar el 2, va a pasar el 3, va a pasar el 4, va a pasar el 5. ¿Hasta cuándo va a ir? Hasta 6. Así. ¿Lo ves? Cuando lo hace las 6 veces, va a seguir comparando. Miren, cuando venga por segunda vez, hagamos el 3, viene por segunda vez. Y sigue valiendo 1, pero esta vez J, dice I más 1, ¿cierto? I más 1. Entonces, eso significa de que si ya yo le asigné a J, fíjense, ya yo le asigné a J su valor, entonces ya va a venir por segunda vez, pero la segunda vez para J es 3 porque su primera vez era 2. Entonces, cuando vuelva, fíjense aquí, la I sigue valiendo 1, pero en 1 ya no es F. Esta vez ya es ¿cuánto? Es D. Si quieren lo hacemos desde aquí, desde la comparación de aquí. Aquí es como si miraran la parte D, y aquí es como si miraran la A si quieren, porque J está en 3. J está en 3. Entonces aquí, J vale 3 ahorita. J vale 3. Entonces, fíjense, es como si dieran D mayor a A. Como este D es mayor a A, entonces aquí ya no veo F, ahora veo D. Yo sé que A vale 65 y D vale 68. Entonces, 68 es mayor a 65, sí, lo guardo. Entonces, están viendo ustedes, fíjense, que la A, ahora la A le voy a asignar aquí, porque el valor es A. Entonces, fíjense, aquí, en un momento dado está aquí, así, A. Pero aquí he guardado de forma temporal la D. Entonces, esta D la voy a recuperar aquí. Aquí la voy a recuperar la D. Entonces, aquí estoy colocando la D. ¿Ve? A simple vista, usted ha visto que encontró el menor, pero este va a seguir su recorrido. Cuando este I, fíjense, cuando este I termine de girar esto, va a terminar de girar esto, va a terminar. Entonces, terminó de girar esto, va a venir aquí cuando I valga 2, pero J va a comparar con el 3, con el 4, con el 5 y con el 6. Cuando I valga 3, están viendo cuántas comparaciones hace, por eso es, si yo diera el tiempo de cuánto ejecuta 1000 elementos, 10.000 elementos, 100.000 elementos o más elementos, se va viendo, ¿no? Porque esa es su forma de trabajar, los ciclos van dando vuelta. Si I vale 3, este va a ser 4, este va a ser 5 y este va a ser 6. Cuando I valga 4, miren cuáles serán los recorridos que van a ir viendo. Entonces, vamos a ir viendo que este es el 5 y este es el 6. Cuando I valga 5, ¿sí? Cuando termine de hacer su recorrido, entonces J vale, ¿cuánto? 6. Y menos 1, decía, ¿no ve? N menos 1. Aquí, N menos 1, ¿ven? Ahí, N menos 1. Entonces, este va a llegar hasta 5, miren. Y es igual a 5. Entonces, este N menos 1, N menos 1. El N, nuestro N aquí, si yo digo cuál es la longitud de mi cadena, entonces la longitud de mi cadena es 6. Eso es cuando ustedes dicen length de cat, 6. Entonces, este es el 6. Entonces, ¿por qué hago el N menos 1 y el I más 1? Para que yo al final no lo compare consigo mismo, no puedo comparar este último, ¿no? Consigo mismo. Entonces, al final, después de haber hecho, miren, fíjense, aquí, esto recorrido, aquí 5, aquí 4, aquí 3, aquí 2, aquí 1. Si ustedes lo sumaran, ¿cuánto recorrido ha hecho? Miren, todo esto ha hecho el recorrido. ¿Para qué? Para que cuando termine de hacer su proceso, vamos a llegar a esto que lo teníamos como una caja negra, pero ahora ya sabemos que dentro de la caja negra ya está el procedimiento. La salida entonces espero a esta. Fíjense, espero esa salida, ¿sí? Entonces, esa es la manera que empezamos a trabajar de un orden ascendente. Entonces,
esta es nuestra cadenita de entrada, ¿no? Esta es nuestra cadenita de entrada. Y esta es nuestra salida. ¿Listo? Entonces, con esa información, que espero que lo hubiesen entendido, si no lo han entendido, leer más, ¿no? En el libro de Fundamento de Programación, ahí está el método de burbuja, se llama, porque aquí lo estamos resumiendo, ahí le especifica un poquito más la teoría, el concepto, para que ustedes lo entiendan y puedan trabajar bajo ese escenario y ver en qué consiste para que se pueda visualizar la información. Entonces, dejamos de compartir. Se los voy a abrir el lenguaje, ¿ya? Y lo compartimos luego. Mis jóvenes, aquí estamos. Estábamos la anterior vez haciendo algunas funciones, ¿no es cierto? Esta vez vamos a utilizar un botón más, ¿ya? Para colocar nuestro método de ordenación en un procedimiento, en un proceso. Entonces, a nos vamos a ir nomás a nombre para que diga ordenación en el procedimiento. Entonces, le voy a poner aquí en mayúscula, ordenar. Ordenación. ¿Ya? Ordenación. Entonces, lo que hemos visto aquí en este sector, toda la especificación que, fíjense, es cierto que da muchísima vuelta, pero el algoritmo es cortito, pero ustedes tienen que saber cómo va a ir haciendo sus respectivas comparaciones, su variable temporal, que ayuda muchísimo para no perder elemento, debe ser comprendido para que puedan ustedes trabajar bajo ese tipo de criterio. Entonces venimos acá y definimos nuestras variables locales. Entonces voy a trabajar con, vamos a ir a recordar lo que hemos hecho en variables locales y globales, ¿no? Hemos trabajado con estos parámetros, miren que estaban cat, ni, con lo mismo seguimos trabajando entonces aquí, para no perder su información. Entonces la I la voy a utilizar la global. Entonces solo la J la voy a definir como byte, ¿ya? Entonces le voy a decir que este es un byte. Aquí voy a utilizar la parte de auxiliar, así como estaba ahí, pero lo voy a definir como un char, ¿ya? Ya saben que esto también es un string de 1. Entonces le va a ser un char, un carácter. Me soporta un solo carácter, quiere decir, ¿no? Entonces, aquí, en primera instancia, lo que debemos hacer son los ciclos repetitivos, porque voy a usar, jóvenes, esta cadena de entrada. ¿Ya para qué voy a hacer mi cadena de entrada si aquí lo hemos trabajado? Fíjense, aquí fue la cadena registrada y por ahí debe andar su longitud, ¿ve? Esta longitud. Entonces, con eso lo vamos a trabajar, ¿no? Así lo estamos mirando en la parte del programa modular. Entonces, eso voy a usar, entonces ya me olvido de la entrada, ya no voy a decir introducir la cadena, ya la tengo la cadena ahí registrada en esos procedimientos. Entonces, hacemos el primero y empieza en 1, ¿no? Hasta n-1 aquí, entonces le pongo n-1. Luego aquí, como está anidado, si quiero le pongo begin, si no, no, porque no tengo línea de código entre 4 y 4. Si yo tengo una línea de código entre 4 y 4, hace falta colocar un inicio, obligatoriamente, pero como no tenemos, entonces si usted quiere le coloca, no hay error, va a ejecutar sin ningún problema. Si usted lo deja como lo estoy representando yo, tampoco va a pasar nada. ¿Por qué? Porque está anidado, no tengo línea. Entonces, este es mi J,
Entonces, este J es mi I más 1 en todo caso. Ya le asigno directamente. Este de aquí 7 vale 1, este va a valer 2. Entonces, este de aquí, el más grande sería que va a ir hasta N, ¿no? Así como lo hemos mirado. Entonces aquí vamos a ponerle el inicio y aquí vamos a ponerle Swift. Entonces estamos trabajando con la cadena que hemos declarado como global y se llama CAT. Por eso lo hemos usado también ahí en la explicación. Entonces aquí estamos comparando CAT sub I mayor a CAT sub J. ¿Ven? CAT sub I mayor a CAT sub J. Entonces, hacemos un inicio aquí, porque voy a tener 3 instrucciones, no solamente una, voy a tener 3 instrucciones. Entonces, aquí lo primero que hemos hecho es guardarlo, ¿no? Entonces, de la misma manera lo guardamos. Miren, si vamos y visualizamos un poquito lo que hicimos antes, miren, estamos aquí, por aquí estamos y esto lo hemos codificado. Estamos aquí justamente para continuar con el código. Luego decimos que cat sub I, como ya no se va a perder su elemento, porque ya fue guardado de forma temporal en AU, entonces lo sobreescribimos, ¿no? Entonces lo de J colocamos en ese lugar. Luego, lo de cat sub J, que ahorita tienen iguales, ¿no? Los dos elementos, así como se hizo la especificación. Entonces lo recupero, fíjense, lo recupero aquí. Y luego, aprovechando el design de acá, el EDI1 era para introducir los datos, el EDI2 lo habíamos ocupado para visualizar el resultado. Entonces, en ese EDI2 mostraremos. Entonces, aquí no hace falta, jóvenes, que aquí hagamos un recorrido para mostrar carácter a carácter, para mostrar el CAT-SU-I en un recorrido, el CAT-SU-2 en otro recorrido. Sabemos que las cadenas se van concatenando sola, ¿no? Si esto fuera vectores, si esto fuera un arreglo con números, sí amerita hacerlo. Pero aquí no, directo colocamos la cadena porque permite el join, la concatenación, permite hacerlo. Entonces, simplemente colocando ahí, ya podemos ver nuestro resultado, ¿sí? ¿Ven? Parece que fuera largo, ¿no? Miren, fíjense, es cortita la lógica para el método de ordenación en burbuja, ¿sí? Y ahora vamos a ver ya, ¿no? Los resultados que debe tener. Entonces, prácticamente, esta era nuestra cadenita, ¿no? Fíjense, FDA y todo lo demás formado por 6. Pero para decir que está formado por 6, primero lo tengo que registrar. Miren, lo he registrado. Calculo su longitud. Entonces yo digo, esto tiene 6 caracteres. La longitud son 6 caracteres. Entonces, al decir ordenación ya debería estar ordenado, ¿no? Si yo digo ordenación, miren, totalmente ordenado. Si yo quiero aumentar a más caracteres A, le pongo D, A, le pongo C, le pongo S, le pongo Z y le pongo Q, por decir. Todos los caracteres. Lo vuelvo a registrar, vuelvo a sacar la longitud de la cadena. Por eso es que hacemos siempre dinámico, ¿no? No lo hacemos estático, porque el valor que usted introduce por teclado puede ser cualquiera y debe cumplir la lógica dentro del proceso que se realiza. Entonces, ¿ven? Entonces ustedes podrán observar de que la A aparece varias veces, miren, apareció varias veces, entonces está aquí. Entonces lo ven totalmente ordenado y como yo coloqué aquí un valor de Z, miren, Z es mi último valor, ¿ven? Entonces de esa forma nosotros estamos
viendo el método de ordenación. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Mientras voy a hablar un poquito de la feria con los jóvenes que me entregaron su trabajo. Mientras hablo de la feria con los 3 grupos, a ver, ¿qué harían ustedes si le solicitan ordenar, le dicen, ordenar de forma descendente la cadena? ¿Qué tal si le hacen esta preguntita? Entonces, si yo tengo aquí mi cadena de entrada, A, B, lo ponemos en comentario igual, cadena A, B, C, D. La idea es que aquí de forma descendente, le tenga que mostrar la cadenita así, D, C, D, A, de esa manera. ¿Ya? Entonces, eso por favor, esto, vayan pensando, sáquenle